Sí, el software actual simula el mundo. La programación orientada a objetos ha tomado de forma legítima a todo el mundo del software. Es probablemente el tema más importante de toda la carrera de ingeniería de sistemas. Ya sea que quieres ser backend developer, frontend developer, DevOps, administrador de base de datos, o ya sea que te quieres especializar en cualquier campo de ingeniería de sistemas, tienes que dominar lo que es este paradigma, también conocido como la programación orientada a objetos. Es por ello que he decidido preparar esta guía, este video, para poder explicarte qué es la programación orientada a objetos, para poder explicarte los conceptos y fundamentos más importantes de este paradigma. Así que para ello, he organizado este video en 8 partes. En la primera parte vamos a ver qué es la programación orientada a objetos. En las siguientes partes vamos a tocar temas como clases abstractas, interfaces, composición, agregación, asociaciones, dependencia, herencia, polimorfismo, abstracción, contratos, realización y muchos temas y términos muy importantes en este hermoso paradigma. Así que si realmente quieres aprender lo que es la programación orientada a objetos, quédate hasta el final de este video. Bien, ahora, la pregunta del millón. ¿Qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Ahora, ¿qué es un paradigma de programación? Un paradigma es una forma de programar, es una forma de hacer algo. Ahora, este no es el concepto, es el concepto tradicional en los libros, en todos lados lo vas a ver. Y es porque eso es la programación orientada a objetos. No te puedo decir que es otra cosa, simplemente te estoy diciendo la definición. Pero con decirte la definición no basta, tengo que mostrarte ejemplos y es lo que voy a hacer justamente ahora. El paradigma de la programación orientada a objetos es uno de los tantos que existen en el software. En todo el mundo del software existen muchos paradigmas. Otros pueden ser los reactivos, el paradigma reactivo y el paradigma funcional. Ahora, paradigma reactivo, funcional y orientado a objetos. Son 3 de los tantos que existen. El orientado a objetos va a tener sus propios principios, al igual que el reactivo y por ejemplo el funcional. Bien, pero cada paradigma tiene sus propios principios. ¿Y cuáles serían los principios del orientado a objetos? Que justamente es una forma de programar. Básicamente es ver todo como objetos, ver todo en torno a objetos. Por eso es que al principio yo te mencioné que la idea de la programación o de POOO es que el software simule al mundo, porque es ver al software como objetos. Es que tú veas sistemas como objetos, diseñes tus sistemas en base a objetos, entidades. Esa es la idea de la programación orientada a objetos. Y para ello aquí por pantalla te estoy adjuntando lo que es el concepto de la orientación a objetos y también te estoy adjuntando el concepto de un objeto. Un objeto es una entidad que combina datos y comportamientos. Bien, ahora una entidad puede ser una persona o también aquí en programación un objeto puede ser algo tangible, como por ejemplo este mouse. Este mouse es un objeto, es algo tangible, algo que se puede tocar. Pero aquí en programación también podemos decir que un objeto es una persona. Sí, yo sé que un objeto no es una persona, o una persona no es un objeto, mejor dicho. Pero en programación también un objeto puede representarse como una entidad, y en este caso una persona puede ser una entidad. Un trabajador puede ser un objeto, ¿bien? Lo podemos tomar como un objeto. Pero ya esto lo vas a comprender bien con la práctica a lo que me refiero. La idea es que sepas lo que es la programación orientada a objetos y qué es un objeto. Es algo tangible o una entidad el cual tiene atributos y comportamientos. ¿Qué son los atributos? Los atributos también son características o propiedades de algo. El comportamiento se le conoce aquí en la programación orientada a objetos como acciones o métodos de un objeto. ¿Bien? Justamente de un objeto. Todo está en torno a objetos aquí. Todo está en torno a objetos. Bien. Ahora, otro principio que te puedo decir es que la programación orientada a objetos, la idea también es modularizar, ¿no? Como por ejemplo, hacer un poco más estructurado el código, pero eso ya son temas de programación que lo vas a ir comprendiendo. Lo que yo te quiero que tengas bien en cuenta son los conceptos, y esto es muy importante que lo comprendas, aunque no lo creas. Por cierto, este mouse lo compré en Wilson, puedes ir a la tienda, pero bien. Entonces, siguiendo, ya sabes lo que es un objeto y qué es la orientación a objetos. Ahora, por pantalla vemos un objeto que justamente es una lavadora. Esta lavadora tiene atributos y tiene acciones. ¿Cuáles son algunos atributos o propiedades de la lavadora? Características. Por ejemplo, una característica que tengo ahora es mi color de polo, mi color de cabello,
¿no? El color de mi piel, en este caso soy trigueño, puede ser mi estatura, 1,72 m, 73 m, no recuerdo. Son atributos que me representan a mí y yo sería una entidad. En el mundo del software yo sería un objeto, podría ser un objeto. Pero bien, ese es el concepto, el objeto. Pero aquí en programación no directamente vamos a ir a crear objetos, no. Sino lo que se hace primero es definir clases. ¿Ok? Una clase tiene muchas definiciones. Por ejemplo, en UML una clase podría ser como una categoría, que es UML, lo vamos a ver también en un momento. Pero en programación básicamente podríamos definirlo como un modelo, ¿bien? O un modelo o una plantilla para poder modelar o crear objetos. Bien, ahora, esto también lo vamos a hablar en un momento. Pero la idea es que quiero que tengas en cuenta que una clase en programación te va a permitir crear objetos. ¿Ok? Y lo que vemos por pantalla es la clase lavadora, el cual tiene atributos y tiene acciones. Algunos atributos pueden ser la marca, modelo, número de serie y capacidad de esta lavadora. Y algunas acciones, por ejemplo, yo puedo agregar ropa a una lavadora, puedo agregar detergente o puedo sacar la ropa. Son comportamientos que le pertenecen al objeto. Bien, eso tenlo en cuenta. Así que estos serían acciones, atributos o también atributos o métodos. Bien, las acciones son los métodos y los atributos son las propiedades características. Eso tenlo bien en cuenta. Vamos a continuar y ahora vamos a ver lo que es una clase. ¿Qué es una clase? Una clase, como puedes ver por pantalla, es una plantilla o modelo que define un conjunto de atributos y métodos. Bien, ¿por qué te digo que es una plantilla? Por ejemplo, si alguna vez has visto lo que es el tema de programación web, puedes escuchar una plantilla HTML o una plantilla o un modelo. Es algo que te va a permitir crear algo más. Entonces, justamente, la clase es como una plantilla, es como un modelo, el cual te va a permitir crear objetos a partir de ella. O sea, tú a partir de esto vas a poder crear objetos. Bien. Entonces, un objeto también ya tienes el concepto, sabes cuál es la definición, pero ya sabes que es una clase. La clase es la plantilla, el cual va a definir los atributos y métodos. El objeto sería el resultado de esa clase. Bien, eso tenlo en cuenta. Una clase es una categoría o grupo de cosas que tienen atributos o acciones. Bien, categoría es lo que se le conoce en UML. Pero bien, yo quiero que tengas esto igualmente en cuenta. Las clases permiten representar conceptos o entidades en el mundo real en el software. Bien, aquí en el software tú directamente no vas a ir y crear un objeto, no, sino lo primero que tienes que hacer en el software es utilizar clases. Bien, por ello es que hace un momento yo te mostré un diagrama de clase. Un diagrama de clase justamente es la representación gráfica, bien, en UML. Y por ello es importante que primero, antes de crear objetos en programación, tienes que diseñar tus clases, tienes que crear tus clases. Y en esa clase tú vas a definir los atributos y vas a definir las acciones. ¿Ok? Y esa clase va a ser como un modelo, el cual te va a permitir crear objetos. Supongamos este mouse. Yo puedo crear la clase mouse, bien, la clase ratón. Esta clase puede tener atributos como por ejemplo el color, el tamaño, bien. Pueden ser simplemente dos atributos y el precio. Color, tamaño y precio, bien. Esos tres atributos son características de este objeto. Y las acciones, por ejemplo, este puede tener comportamientos. Hacer un clic, hacer clic derecho, clic izquierdo o simplemente cambiar de color. Esos son algunos comportamientos de este objeto. Ahora, tú en programación, cuando vayas al mundo del software, no vas a crear directamente este objeto. No, sino lo que vas a hacer es crear una clase. Una clase es esa plantilla, ese modelo, el cual te va a permitir definir todo esto, lo que son comportamientos y atributos. Y tú, una vez tengas tu plantilla, tu modelo, bien, tú a partir de esa plantilla vas a poder crear lo que son los objetos. Por ello te mencioné hace un momento también el ejemplo de la programación, lo de las páginas web. Tú cuando tienes una plantilla de un sitio web, ya no vas a tener que volver a crear todo, bien, o sea, no vas a tener que crear, cuando quieras hacer otro sitio web, otra plataforma, no vas a tener que crear todo porque ya tienes una plantilla, ya tienes una base, y a partir de esa base ya vas a poder crear lo demás, bien. Entonces esa es la idea de una clase, que es una plantilla, y el objeto sería el resultado de esa clase, bien. Por ello que tú también vas a escuchar muchas veces que un objeto es la instancia de una clase, porque justamente al ser una instancia es una referencia, es un resultado que sale de una clase. Bien, listo. Por último puedes ver que dice sirven como un molde para crear objetos. Los objetos son instancias específicas de una clase. Aquí quiero recalcarte algo que quiero que tengas bien en cuenta. Un objeto puede ser una entidad
o algo tangible, el cual tiene atributos y acciones. Eso es el concepto de un objeto. Pero aquí, en programación orientada a objetos, en una entrevista de trabajo, tú le vas a decir, aparte de esto, le vas a decir, ¿sabes qué es un objeto? Un objeto es la instancia de una clase. Y el señor te va a decir, ¿sabes qué? Estás contratado. ¿Dónde lo aprendiste? En la tecnología avanza. Bien, obviamente que no, probablemente no te puede pasar eso, pero sí te van a preguntar qué es un objeto. Bien, y tienes que saber decirle qué es la instancia de una clase. Así que vamos a continuar. Bien, ya vimos también qué es un objeto y ahora tenemos aquí por pantalla la pregunta, ¿no? ¿Qué es un objeto? Y justamente es la instancia concreta de una clase, mientras que la clase es la plantilla general. El objeto es una representación específica creada a partir de la clase. Un objeto combina datos y comportamientos. Ok, esto también ya lo vimos, ya comprendemos lo que es una clase, ya comprendemos lo que es un objeto, comprendemos lo que son atributos, comprendemos lo que son acciones y comprendemos que tenemos que ver en la programación orientada a objetos todo el software en torno a objetos, todo como objetos. Bien, eso es lo primero, ver todo como objetos, porque a partir de eso vamos a diseñar todo el sistema. Así que esa es la idea general. Ahora quiero recargarte algo, que te lo mencioné al principio justamente de esta guía. No es el único paradigma. La programación orientada a objetos no es la única forma de programar. Existen otros paradigmas, otras formas, y justamente es la orientada a aspectos, reactiva, funcional, imperativa y declarativa. Puede que exista otro más, pero según lo que yo he visto de los libros y lo que estoy investigando, estos son los más populares, ¿no? Bien, entonces, existen muchos paradigmas. Cada paradigma tiene sus propios principios, establece sus propias reglas. Y por ejemplo, en el orientado a objetos, la idea es ver el mundo, el software, como objetos, en torno a objetos. Tratar de que el software simule al mundo. Bien, por ello es que lo primero que te estoy mencionando es el objeto. Y ahora, ¿tú cómo vas a poder llevar ese objeto o crear objetos en programación? Lo vas a hacer a través de clases. Por ello también te expliqué qué es una clase y esto es fundamental. Es fundamental. No puedes seguir si es que no tienes las bases. Así que vamos a continuar. Ahora hablemos del encapsulamiento. El encapsulamiento es uno de los principios de la programación orientada a objetos. Es una de las ramas más importantes. Es un principio, mejor dicho. Pero ahora no te voy a ir directamente a la definición porque probablemente me entiendas, como que probablemente también no. Entonces para ello primero vamos a hablar de un ejemplo. Supongamos a un señor que está viendo un televisor. El señor está sentado en su sillón o en su cama, está echado y está viendo lo que es el televisor. Al señor lo único que le interesa del televisor es que pueda ver las noticias, o pueda ver América TV o pueda ver cualquier programa. Al señor no le interesa cómo funciona internamente el dispositivo. Al señor no le importan las operaciones que hay detrás de todo este dispositivo. Al igual que nosotros, cuando estamos en una laptop, probablemente no nos interesa cómo funciona por detrás la laptop, cuáles son los procesos. Bien, simplemente queremos sentarnos y entrar a la reunión Meet. El encapsulamiento está muy ligado a lo que es este ejemplo, porque la idea del encapsulamiento es proteger los datos. Y en el mundo del software, la idea del encapsulamiento es ocultar justamente los detalles. ¿Pero los detalles de qué? Si es programación orientada a objetos, ¿detalles de qué vamos a ocultar? ¿En torno a qué estamos? Pues es en objetos. Bien, por ello es que justamente te mencioné el ejemplo del televisor y del señor, porque al señor no le interesa cómo funciona el televisor por detrás. Simplemente quiere ver el resultado, que obviamente es el canal de televisión. No le importan las operaciones que hay por detrás. Y ahora justamente el encapsulamiento está ligado a esto, porque como puedes ver por pantalla, el encapsulamiento se refiere a restringir el acceso directo a los atributos de una clase y proporcionar un control o un controlado acceso a ellos a través de algo que se le llama métodos. Métodos es una acción. Ahora, en este video se me va a hacer imposible explicarte todo y que comprendas porque es imposible, de verdad. Programación orientada a objetos es un curso muy extenso, que no solamente hay que hablar de objetos y de los principios, sino hay que hablar de muchas cosas, hablar de UML, patrones de software, buenas prácticas, código limpio, wow. Es un gran mundo. Pero la idea es comprender las bases. Y el encapsulamiento es proteger, es restringir justamente el acceso directo a los atributos. Bien, al igual que en el televisor aplica lo que es encapsulamiento porque oculta los detalles internos de cómo funciona todo por detrás y el resultado simplemente es que alguien está viendo tele o simplemente la noticia. Aquí la idea es, en el programación orientada a objetos, la idea es restringir el acceso a los atributos de un objeto
O sea, que tú tienes un objeto, tienes este mouse, ¿ok? Supongamos que tienes este mouse. Este mouse es tu objeto, es tu clase. Pero tú no quieres que cualquier persona acceda a esos atributos, porque estos atributos puede acceder cualquier persona, como puede que no pueda acceder cualquier persona. A esto se le conoce como visibilidad, y lo vamos a ver también en un momento. Ahora, si yo no quiero que nadie acceda a los atributos de esta clase, bien, o sea, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del encapsulamiento, que vamos a proteger y restringir el acceso a ello. Para ello vamos a controlar. ¿Ok? ¿Y cómo podemos acceder a esto? Esto lo hacemos a través de métodos de acceso. Esta palabra también acuérdate, los métodos getters y setters. Los métodos getters y setters son métodos de acceso, el cual te van a permitir acceder a los atributos de un objeto. Pero recuerda que en programación tú no vas a crear un objeto directamente. Lo primero que tú haces es crear la clase, la plantilla, y a partir de esa plantilla, imagínate que tú vas a crear los objetos a partir de ella. Ahora veamos el concepto de la abstracción. La abstracción, ¿qué es la abstracción pero en la vida real? ¿Alguna vez has escuchado lo que es abstracción? Es algo abstracto. ¿Qué es la abstracción? Básicamente simplificar, o que es el proceso el cual tú vas a representar algo de manera simplificada. Wow, tú te dirás, probablemente me entiendas, como que probablemente no. Para ello te voy a decir que solamente la idea de la abstracción es enfocarse en los aspectos esenciales, dejando de lado los detalles complejos. Por ello se le llama que es representar algo de manera simplificada. Bien, algo que está muy simplificado, simplemente mostrando los detalles. Y para ello, y me puedas entender esto mejor, te voy a proporcionar el siguiente ejemplo. Imagínate un mapa de una ciudad que muestra solo las calles principales y puntos de interés, pero no detalla cada edificio o árbol. O simplemente imagínate un control remoto, el cual tiene botones simples para encender, apagar y cambiar el canal y ajustar el volumen. No necesitas saber cómo funcionan los circuitos internos, solo cómo usar el control. Entonces, estos son ejemplos de abstracción, porque estás representando algo de manera simplificada. Es el proceso el cual tú representas algo de manera simplificada, olvidando lo que son los detalles complejos y simplemente los aspectos esenciales. Por ejemplo, en un mapa, el cual tú quieres ver una ruta, a ti no te interesa por qué saber cada casa, cada detalle, cada edificio, cada árbol, o si aquí hay un animalito, aquí hay un señor, o aquí no hay un señor. No, simplemente tú quieres algo simplificado, algo general, el cual te muestre, ok, esta es la ruta completa para llegar a tal distrito. Algo así. Igualmente aquí lo que es un control remoto. Tú en un control remoto no necesitas saber cómo funciona cada circuito por detrás. O sea, cuando le das clic a un botón, no, simplemente lo que tú quieres es darle clic y cambiar de canal. O simplemente darle clic y subir el volumen. Bien, esa es la idea de la abstracción. La idea de la abstracción es representar, o el proceso de representar algo de manera simplificada, enfocándose solamente en los detalles esenciales y no en lo complejo. Y ahora que ya comprendes lo que es la abstracción en la vida real, quiero que entiendas qué es la abstracción en la programación orientada a objetos. Bien, la abstracción en programación orientada a objetos se refiere a quitar las propiedades y acciones de un objeto para dejar solo aquellos las que sean necesarias. O sea, es el proceso de quitar las propiedades y acciones de un objeto, o sea, de este objeto, para solamente dejar lo que es necesario. Ahora, para ello vamos a ver algunos ejemplos, ya no solamente con un mouse, porque el mouse era al principio. Vamos a ver ejemplos un poquito más complejos en un momento. Pero esa es la idea de la abstracción. Es el proceso de simplemente quitar las propiedades y acciones de un objeto para solamente dejar lo necesario o lo esencial. Por ello es que te expliqué el ejemplo de un mapa o un control remoto, que son ejemplos muy pero muy claros de lo que justamente es abstracción, porque la abstracción, la idea es simplificar y representar algo de manera simplificada. Y justamente lo que yo te mostré, lo que puedes ver por pantalla en este caso, del mapa y el control remoto, es que el mapa te va a mostrar las calles principales, bien, los puntos de intereses, pero no te va a mostrar o no te va a detallar cada árbol o cada casa del vecino, simplemente lo principal. Y el control remoto, en este caso, tiene botones simples para poder encender y cambiar de canal. No necesitas saber cómo funciona por detrás. Esto también está ligado al encapsulamiento, pero bueno, ya va por ahí la idea. Ahora, justamente lo que yo te estoy mencionando ahora es que la abstracción se basa en crear representaciones simplificadas de un objeto, que expone solo lo necesario, ocultando los detalles complejos. Pero ahora, ¿cuál sería un ejemplo de abstracción en programación, en el software real?
algo que me encantaría es mostrarte ahora mismo un ejemplo de abstracción en el software. Pero ya te mostré algunos y te estoy mencionando sobre el ejemplo del mapa. Tú puedes tomar un mapa como un objeto con atributos y métodos. Pero no me vas a entender porque nos falta ver un concepto muy importante, el cual no podemos saltarnos, y es la herencia. No podemos hablar bien de abstracción si no comprendemos la herencia. ¿Pero por qué te expliqué primero encapsulamiento y abstracción? Porque la idea del encapsulamiento es que tú puedas ver cómo vas a proteger los atributos y métodos, atributos más que todo de un objeto, que sería la instancia de una clase. La abstracción, que la idea es simplificar y solamente mostrar lo necesario, quitar las propiedades, ¿ok? Más que todo las propiedades y métodos de un objeto para solamente mostrar lo necesario, ¿ok? Solamente dejar aquellas que son necesarias. ¿Y por qué? Porque imagínate que la abstracción te va a permitir crear bases y que tú a partir de esas bases vas a poder crear otras bases que le van a pertenecer justamente a esta base. Tú te preguntarás, ¿en qué idioma me está hablando este tipo? Bueno, es que vamos a ver también de clases abstractas que tienen que ver mucho con la abstracción. Así que por ello te voy a explicar lo que es la herencia. La herencia es el proceso a través del cual se transmiten atributos, cualidades, bienes o conocimientos de una generación a otra. Esa es la herencia, es el proceso al cual tú vas a ir transmitiendo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo heredar lo que es el color de cabello de mi padre, puedo heredar lo que es un poco la carátula, o puedo heredar alguna otra característica, algún otro atributo de mi padre, ¿verdad? Pero también puedo heredar lo que son bienes, puedo heredar dinero, que bueno, en este caso, mi caso no es, pero puedo heredar algunas cosas, ¿cierto? Yo cuando tenga un hijo o alguna hija puedo heredarle también cosas. Esa es la idea de heredar, de lo que es la palabra heredar en sí, es ir transmitiendo de generación en generación, ¿bien? Ahora, estas ideas de la herencia en el concepto general, básicamente llevado a programación, es un poco parecido. Pero ahora, nuevamente te lo vuelvo a repetir. Si es orientado a objetos, ¿en torno a qué va a estar la herencia? A ver, te lo dejo como ejercicio. Si es orientado a objetos, si es un paradigma que está orientado a objetos, ¿qué te va a permitir la herencia? Si primero tú transmitías de generación en generación, en lo que es el concepto general, aquí en programación orientada a objetos, la herencia, ¿qué te va a permitir? Te va a permitir reutilizar, transmitir lo que son atributos de un objeto. O sea, supongamos que tengo este objeto, ya mira este de acá, tengo mi objeto Inca Kola, ¿verdad? Este Inca Kola tiene sus atributos y sus métodos. Ahora, imagínate esta clase, ¿ok? Que es una clase, o mejor dicho, imagínate esta botella que es una clase en programación. Tiene sus atributos y sus acciones, ¿bien? Ahora, esta clase le puede heredar sus atributos y sus acciones a otra clase. En este caso no tengo otra botella, pero supongamos que tengamos otra botella de Coca-Cola, ¿verdad? Aunque bueno, serían dos ejemplos que no tienen mucho que ver, pero supongamos que esta botella le puede heredar, oye, hay que hacer algo, una locura. Supongamos que esta botella le quiere heredar sus atributos a este mouse, que bueno, en programación sería algo que no tiene nada de lógica, porque la idea es que todo esté relacionado. La idea es que esta clase le va a poder transmitir sus atributos, propiedades o comportamientos a esta otra clase. Ahora, si por ejemplo él tiene una propiedad, el cual es, digamos, color chapita. Supongamos que tiene su color chapita, este atributo se lo va a poder heredar o transmitir a este otro objeto que es el mouse. Entonces, este mouse va a tener lo que es el atributo, aparte de color mouse, marca mouse y tamaño, va a poder tener lo que es el atributo color chapita, porque esta botella le está heredando su atributo a este mouse. Pero esto no tiene nada de sentido al momento que vamos a diseñar un sistema, porque no tiene nada de relación una chapa o una botella con un mouse. Pero la idea es comprender el concepto general de la herencia, de lo que te va a permitir. Y justamente te va a permitir reutilizar atributos o propiedades. Eso tenlo bien en cuenta. Pero ahora sí, definiendo, o el concepto, la definición, mejor dicho, la definición de herencia, es que es un mecanismo en la programación orientada a objetos, es un pilar, el cual te va a permitir crear o que una clase herede propiedades y comportamientos de otra clase. O sea, aquí va a haber algo que se le llama como clase padre y clases hijas. Las clases padres son las que le van a heredar los comportamientos o atributos a las clases hijas. ¿Y por qué heredarles?
para permitir la reutilización de código. Bien, como puedes ver por pantalla, esto permite crear una clase basada en de una existente y es fundamental para la reutilización de código. Ahora aquí la idea es ver todo como una jerarquía, porque viene el concepto de herencia, viene de lo que es jerarquía, porque sabemos que podemos ir transmitiendo cualidades o cosas a través de una u otra generación. Pero la idea es, al mostrarte yo el ejemplo de la botella y el mouse, es que tú puedas ver cómo él le puede heredar atributos a él. A pesar que aquí no hay nada no hay ninguna relación, en el software yo quiero que entiendas que tú vas a tener que ver relaciones. Cuando tú vas a hacer un sistema para una biblioteca o una plataforma web, todo tiene que estar relacionado. Bien, así que eso es la herencia. Ahora, yéndonos un poquito más al tema, un poquito más al fondo, veamos que en la herencia existe algo que se le llama clase base, que es la superclase o clase base. Es la clase la cual se heredan los atributos o métodos, o sea, esta clase base le va a heredar a otras clases. Bien, que serían las otras clases, se le conoce como clases derivadas o subclases, o también clases hijas. La clase que hereda de la clase base se le conoce como una subclase o clase hija. En este caso, de la botella y el mouse, la botella sería la superclase o la clase base, porque la botella le está heredando color chapita a lo que es el mouse, que sería otro objeto. Él sería una clase derivada o clase hija y él sería la clase base. Bien, pero bueno, como te digo, esto entre una botella y un mouse no hay nada de relación, así que no te vayas a confundir, no vayas a hacer en programación tu clase botella y tu clase mouse, porque la idea también de la herencia es ver todo con relaciones. Y justamente aquí hay algo que se le conoce como lo que es la multiplicidad, en la cual vemos temas como asociación, agregación y composición, pero hablarlo aquí ya sería un poco complejo. Entonces, ahora vemos otro ejemplo, y aquí sí es un ejemplo de verdad de herencia, lo que es animal, anfibio, mamífero y reptil. Un animal es algo general, y justamente aquí también podemos ver algo que es abstracción. La clase animal, a esto se le conoce como diagrama de clases. Aquí tenemos una clase animal. Bueno, en este caso podemos ver un animal y vemos que este animal es la superclase. Bien, ¿por qué? Porque esta clase tiene como una flechita el cual apunta que es la superclase. Esta superclase va a poder tener otras clases que se le van a llamar clases hijas o subclases. Estas clases, anfibio, mamífero y reptil, van a heredar de animal. Ahora aquí estamos aplicando a la vez abstracción, porque mira, estamos representando algo de manera simplificada, que mostrando solamente lo esencial, que es el animal. El animal sería algo representado de manera simplificada, porque un animal que puede ser un animal, puede hacer un sonido o puede tener, digamos, una raza, ¿verdad? La raza de un animal. Entonces, eso es algo general. Todo animal puede hacer un sonido, ¿bien? Y todo animal, no sé, le puede pertenecer a una especie, ¿ok? Eso es algo general, ¿ok? Pueden haber lo que son mamíferos, pueden haber, por ejemplo, un león puede ser un mamífero, puede haber reptiles, ¿ok? Eso es algo general en animal. Ahora, sería la representación simplificada. De esa clase base animal tú puedes crear otras clases o subclases hijas, el cual le podemos llamar caballo, por ejemplo, anfibio, mamífero y reptil. Bien, estas de acá. Caballo todavía no lo encuentres. Ojo, me equivoqué. Entonces, anfibio, mamífero y reptil serían subclases que heredan de animal. Animal le puede heredar sus atributos a anfibio, mamífero y reptil, que serían las demás categorías o clases que te lo expliqué. Y ahora tú, a partir de cada una de esas clases, que serían subclases, puedes crear otras subclases, el cual, por ejemplo, vemos mamífero, caballo. Bien, por ejemplo, un animal en general puede hacer un sonido, eso lo sabemos. Pero ahora, un mamífero puede no solamente hacer lo que hace un anfibio o un reptil, puede tener otra acción u otro atributo, bien, que lo va a identificar como mamífero, pero ya le va a pertenecer simplemente al mamífero. Y este mamífero sería como una implementación, ¿ok? Y ahora, de ese mamífero también puede haber otra clase hija, el cual puede ser un caballo, porque obviamente el caballo es un mamífero, que hace un tipo de sonido, puede tener una forma de el cual correr, ¿verdad? El cual corre el caballo, pero obviamente que no todos los animales van a correr de la misma forma. Entonces, por ello aquí el animal sería la forma simplificada. Y aquí estamos viendo un poquito lo que es el tema también de abstracción y herencia. Bien, espero que comprendas esto. Si no comprendes, igualmente vamos a ver otro ejemplo, que es el de jugador, defensa, delantero y centro. Vemos que un jugador tiene nombre, tamaño, peso, velocidad, correr, salto vertical y sus acciones. ¿Ok?
Aquí el jugador sería como una clase, bien, la clase padre. La clase padre que le va a permitir heredar o va a heredar a las clases hijas, como por ejemplo defensa, delantero y centro. Aquí en jugador simplemente estamos mostrando los detalles esenciales y propiedades esenciales, que es la idea de abstracción. Estamos haciendo una generalización, bien, estamos haciendo una abstracción, el cual tenemos a un jugador con todo lo que necesita. Ahora vemos que ese jugador tiene una clase hija, el cual es el defensa, y este defensa va a heredar de jugador. ¿Qué va a poder heredar de jugador? Va a heredar sus atributos y va a heredar sus acciones, que justamente es lo que estamos haciendo acá. Y el delantero también va a heredar lo que son sus atributos y va a heredar sus acciones. Pero ahora, algo muy importante es que vemos que defensa, aparte de driblear, pasar, rebotar y tirar, tiene lo que es correr al frente y quitar el balón. Y centro tiene retacar y balón. Ahora tú te preguntarás ¿por qué? Porque mira, jugador sería una representación simplificada, general, de lo necesario, porque es lo que tiene todo jugador. Y los demás, por ejemplo, defensa y centro, tienen otros métodos adicionales. ¿Por qué? Porque justamente aquí estamos aplicando lo que es la herencia y la abstracción. Estamos tratando de abstraer todo y crear una clase jugador que sea como una abstracción, el cual sea una representación simplificada de todo lo que es un jugador de fútbol. Pero pueden haber otras clases que serían, en este caso, clases hijas, que van a heredar de un jugador, que va a ser la representación, va a ser la abstracción, y ese jugador le va a heredar a las clases hijas. Estas clases hijas van a reutilizar todo lo que le da la representación simplificada, pero también le van a poder agregar otras cosas. Pero más o menos esa es la idea. Bien, espero igualmente que hayas comprendido todo esto. Cualquier duda, recuerda que por algo está en la casilla de comentarios. Y bueno, recalcando algo, si es que no entiendes algún tema, si puedes ver en el canal de YouTube, tenemos un enlace para poder agendar reuniones, ¿no? Podemos agendar una reunión, depende de mi tiempo y también depende de tu tiempo. Podemos ver nuestros horarios y podemos agendar una reunión para poder brindarte una asesoría un poco más personalizada, hablarte sobre estos temas, el cual yo domino, el cual son la programación orientada a objetos, programación reactiva, programación funcional, desarrollo backend y muchos otros temas más. Pero esta es la idea igualmente de la herencia, por ello te expliqué herencia y abstracción, porque estos van mucho de la mano. Ahora ya vamos llegando al final de esta guía y quiero hablarte de lo que es el polimorfismo. Ya te expliqué encapsulamiento, abstracción, herencia. Para irme directamente al polimorfismo, quiero hacerte como una pequeña metáfora, un pequeño ejemplo muy sencillo. Imagínate el polimorfismo como algo que se puede hacer de muchas formas, bien, porque poli justamente significa muchas y morfismo, si mal no recuerdo, era de formas, no de muchas y formas. Por eso imagínate el polimorfismo como algo que se puede hacer como muchas formas. Y para ello te estoy poniendo el ejemplo de abrir. Tú puedes abrir una puerta, puedes abrir un regalo, puedes abrir un periódico, puedes abrir tu laptop, puedes abrir muchas cosas que tú ya sabes, bien. Entonces, de todo lo que tú puedes abrir y es capaz de abrir, bien, lo puedes hacer de muchas formas, bien. Y justamente esa es la idea del polimorfismo. Aquí en programación orientada a objetos, el polimorfismo, ¿qué sería? Se refiere a la capacidad, nuevamente te lo vuelvo a recalcar. Yo te mencioné que la idea de este paradigma es que el software simule al mundo. Entonces, ¿qué cosa o quién va a poder hacer algo de muchas formas? Pues los objetos. Herencia, ¿quién va a heredar lo que son sus atributos a otra clase? Los objetos se van a heredar atributos, pero obviamente que el objeto es la creación o el resultado que sale de una clase. Igualmente en el encapsulamiento, que es proteger, tú, ¿de quién vas a proteger las cosas? Del objeto. Todo está en torno a objetos, todo, eso tenlo bien en cuenta. Ahora, el polimorfismo, volviendo al tema, es la capacidad que tienen los objetos, que tienen los objetos de diferentes clases para responder a la misma acción de manera distinta. Y justamente este concepto está muy relacionado al ejemplo de abrir una puerta, de abrir un regalo o abrir un periódico, abrir las noticias. Los tres van a abrir, pero cada uno va a abrir de diferentes formas. Bien, eso es lo que quiero que tengas en cuenta. En términos simples, una misma operación o método puede comportarse de diferentes maneras dependiendo de quién lo ejecute. O sea, por ejemplo, podemos definir en Java o en cualquier lenguaje de programación, podemos definir nuestras clases, ¿ok? Y bueno, cuando hagamos la instancia va a ser el objeto. Y supongamos que yo tengo la clase puerta, la clase periódico y la clase regalo.
Cada uno va a poder abrir. Pero el método abrir se va a poder comportar de diferente manera dependiendo de quién quiera abrir. Por ejemplo, no es lo mismo abrir una puerta que abrir un regalo. O no es lo mismo abrir un regalo que abrir un periódico. ¿Ok? Ahora, eso básicamente es el ejemplo que yo te quiero mostrar. Y aquí también está lo que es el concepto del polimorfismo. Pero ahora, casi llegando al final, quiero hablarte sobre algo que se le llama como UML. UML es importantísimo en programación orientada a objetos. Tienes que aprenderlo sí o sí. No que no me gusta, que tienes que aprenderlo sí o sí. Así te lo digo de frente, apréndelo. No interesa si no te gusta, tienes que aprenderlo. UML es importante. Es como, por ejemplo, es como Git. Un programador tiene que saber Git y GitHub para poder controlar las versiones de su proyecto. UML tienes que saberlo, sí o sí, te guste o no. O como SQL, tienes que saberlo. Entonces, ¿qué es UML? UML significa Unified Modeling Language, que significa lenguaje unificado de modelado. Bien, lenguaje porque es una forma en la cual nos va a permitir comunicar a nosotros los desarrolladores, nos va a permitir mostrar una forma de cómo o qué es lo que hace un sistema, más no cómo se implementa. Bien, es un lenguaje visual y estándar, utilizado para especificar y visualizar, documentar los componentes de un sistema de software. Básicamente es un lenguaje de modelado, el cual nos va a permitir crear modelos, bien, que serían representaciones simplificadas de un sistema. Un modelo es una representación simplificada de un sistema, el cual se va a utilizar para entender cómo funciona el sistema. Y la idea de UML básicamente es crear esos modelos, que son las representaciones de cómo funciona el sistema. Bien, o sea, mejor dicho, qué hará el sistema, más no cómo se implementa. La implementación ya la vemos nosotros en la programación, y para ello tenemos que seguir bien los conceptos de programación orientada a objetos. Tú de frente no te vas a ir a programar tu sistema, vas a escribir tus líneas de código, vas a crearte 20 clases y 20 métodos, no. Lo primero que vas a hacer es un modelado, y por ello tienes que saber UML, para poder diseñar bien tus clases, bien las relaciones, bien lo que es la herencia, bien lo que es la abstracción, bien lo que es el encapsulamiento, bien lo que es el polimorfismo y muchos otros conceptos más. Ahora, de ese modelo te va a mostrar una simplificación de cómo funciona o qué es lo que hace el sistema, qué es lo que hace el proceso, el cual tú lo vas a utilizar para poder entender, pero más no te muestra cómo está implementado, sino describe lo que supuestamente hará un sistema, más no cómo lo hará dicho sistema. Así que eso es lo que quiero que tengas en cuenta. Y bueno, se le llama modelado porque te va a crear justamente modelos, que son estas representaciones que te estoy mostrando, que nos va a servir a nosotros, los desarrolladores de software, para poder comprender. Y justamente nosotros también tenemos que encargarnos. Aunque esto también se puede encargar un analista, es un gran plus que dominemos lo que es UML. Bien, así que esto es UML. Y aquí por pantalla tú justamente puedes ver lo que es una clase empleado. A esto se le llama como diagrama de clases. Vemos un empleado y vemos asistente, mesero, chef, gerente. Aquí vemos lo que es concepto de abstracción y herencia, porque vemos una clase empleado, el cual le va a heredar sus atributos asistente, mesero y chef, gerente. Recuerda que empleado es la abstracción simplificada. Bien, está todo simplificado, mostrando solamente lo necesario. Ahora, el asistente tiene atributos extras y tiene propiedades extras. Bien, el mesero también, el chef también y el gerente también. Porque obviamente un empleado es una categoría, es una clase, claro. Pero de ese empleado pueden derivar otras clases. Pero la idea es simplemente al seguir el concepto de abstracción es simplificar algo, solamente ocultando o mostrando lo necesario, que sería el empleado, pero ya tú puedes crear otras implementaciones o clases hijas, el cual tú ya le vas a poder ir agregando o modificando, según lo que veamos en el sistema. Bien. Ahora llegamos a uno de los temas más importantes, clases abstractas e interfaces. Esto ya está como un poco más orientado a la práctica, pero la idea de esta guía es que no solamente la uses o la veas una vez, sino veas esta guía muchas veces cuando ya estás practicando, porque yo quiero que tú entiendas bien la práctica. Obviamente que este es el video teórico, porque también tenemos un curso práctico de programación orientada a objetos en lenguajes como Python, Java, JavaScript, TypeScript y otros lenguajes. Así que están disponibles en el canal y te invito a que lo veas. Pero bien, ¿qué es una clase abstracta? Sabemos que una clase es como una plantilla, como un molde que te va a permitir crear objetos. Ahora, una clase abstracta también es una plantilla, pero es una clase que no se va a poder instanciar directamente. O sea, mejor dicho, supongamos que tú tienes tu clase
tu clase mouse. Bien, volvamos al mouse. Tienes tu clase mouse. Ahora, una clase tradicional y normal, tú vas a poder crear objetos a partir de esta clase. Pero esta sí se comporta como una clase abstracta, y ya sabemos lo que es abstracción. Ya más o menos te estás dando cuenta como una clase que te va a simplificar algo, mostrar solamente lo necesario. Bien. Ok, supongamos que esta clase abstracta, tú no vas a poder crear una instancia o un objeto directamente de una clase abstracta. Ok, es una clase abstracta, es una clase que no se puede instanciar. Eso es lo primero que quiero que tengas en cuenta. Ok, pero ¿cuál es su propósito principal de una clase abstracta? Justamente servir como base para otras clases que heredan de ella. Una clase abstracta puede tener tanto métodos abstractos, que se le conocen como aquellos métodos que no tienen implementación, y métodos abstractos, o métodos concretos, el cual tienen implementación. Ahora, por pantalla vamos a ver lo que es un diagrama de clases muy sencillo, el cual vemos un animal, un perro y un gato. Aquí vemos una relación de herencia y abstracción. Porque primero herencia, porque el animal le va a poder heredar sus atributos a un perro y a un gato. Ahora, cada animal está heredando lo que es hacer sonido. Por ejemplo, hacer sonido, cada animal va a poder hacer sonido. Ojo, pero aquí quiero que entiendas algo. El animal sería como la clase abstracta, porque va a ser una clase el cual te va a simplificar todo. Bien, va a simplificar, y justamente esa es la idea de la abstracción, y te lo voy a volver a repetir. La abstracción básicamente es crear una representación simplificada de un objeto y exponer solamente lo necesario. Eso es la abstracción. Por ello también te mostré el ejemplo del mapa y el control. Ahora, tú ves aquí un animal, es una clase simplificada, y esa clase simplificada es la clase abstracta. Es la clase que solamente tiene lo necesario, y esta clase abstracta se va a poder también comportar como una plantilla para crear no solamente, bueno, en este caso tú no vas a crear objetos como una clase abstracta, lo que vas a crear son clases hijas, bien, y por ello también es importante, aquí entra el concepto de la herencia, porque tú a partir de una clase abstracta vas a poder crear clases hijas, bien. Una clase abstracta te va a servir como una base para poder crear otras clases hijas, bien, pero no te va a permitir crear objetos. Una clase abstracta no te permite crear objetos, lo que te permite es poder crear clases hijas, sería como una clase base. Y aquí vemos animal, el cual está heredando, por ejemplo, el método hacer sonido a lo que es perro y gato. Y ahora, en perro y gato tú le puedes agregar otro atributo. Tú aquí en animal puede ser algo general como el nombre de un perro y un gato. Pero el perro puede pertenecer a una raza, el gato también a otra raza, y cada animal puede tener sus atributos particulares. Bien, así que esto es una clase abstracta. Ahora, una interfaz. Una clase abstracta y una interfaz. Sabemos que una clase abstracta ya es una clase el cual no se puede instanciar directamente. Una interfaz, primero, en el concepto de sistemas o el concepto general, es una interacción o es un punto de interacción entre dos sistemas. O sea, una interfaz, por ejemplo, la interfaz de un sistema operativo es como un punto de interacción el cual te permite interactuar con el sistema operativo. Bien. O la interfaz de un celular, la interfaz de un teléfono, la interfaz de una aplicación. Tú estás interactuando con una interfaz. Ahora, en programación orientada a objetos, una interfaz es una estructura que define un conjunto de comportamientos, ¿ok? Un conjunto de clases, ¿ok? Mejor dicho, una clase que define un conjunto de comportamientos, que define un contrato. Un contrato son como un conjunto de reglas que tiene que seguir otra clase sí o sí. Y aquí radica la diferencia, es que una clase abstracta, bien, como puedes ver por pantalla, te va a permitir definir métodos abstractos y concretos, pero va a servir a la vez como una clase base para crear otras clases hijas. Pero esta clase abstracta no lo vas a poder instanciar directamente. Una interfaz te va a servir también, bueno, sería muy parecido a una clase abstracta, pero una interfaz solamente te va a permitir definir un contrato. Un contrato es un conjunto de operaciones y reglas que tienes que seguir. En este caso, en una interfaz tú solamente vas a ver métodos, acciones, nada más. No vas a poder tener atributos, no vas a poder heredar interfaces, no. Obviamente que no recuerdo muy bien, pero hay algunos lenguajes como Java, en el cual tú le podías agregar uno que otra variable. Pero bueno, en programación orientada a objetos, la idea es que tengas que una interfaz es como un contrato. Tómalo como una clase, el cual solamente te va a servir para definir métodos, nada más. Por ello es que aquí vemos el siguiente ejemplo. Vemos teclado, vemos marca, cantidad de teclas, control alt, que serían algunos métodos. Ahora, vemos aquí una interfaz que se llama máquina de escribir. El teclado en este caso está dependiendo de la interfaz, que te va a definir un conjunto de métodos,
que sería teclazo. Por lo tanto, teclazo tiene que implementarse sí o sí en teclado. Bien, pero solamente teclazo. Entonces, una interfaz, tómalo como justamente eso, ¿no? Tómalo como una clase el cual te va a proporcionar métodos, nada más. Ya esto también, las interfaces lo vas a utilizar más adelante y lo vas a comprender mucho más cuando entres al temas, por ejemplo, cuando veas sistemas en los cuales veas lo que es la lógica de negocio, veas un poco las entidades más a detalles, pero la idea de aquí es que sepas la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz, ¿ok? Ahora, resumiendo un poco todo esto, una clase abstracta te va a permitir compartir atributos, hay una relación de herencia, representa de una relación es una jerarquía, ¿ok? Mientras que una interfaz solo te va a permitir definir métodos abstractos y no va a poder tener ni atributos ni instancia. Esa es la diferencia crucial y clave que tienes que saber entre una clase abstracta y una interfaz. Si has llegado hasta esta parte del video, déjame felicitarte, porque acabas de aprender programación orientada a objetos de verdad. Pero bueno, esto no es todo. Programación orientada a objetos no solamente es teoría, sino tienes que practicar muchísimo. De todo lo que te he mencionado, ahora mismo tienes que implementarlo. Tienes que hacer prácticas, tienes que hacer mini proyectos, implementar todos los conceptos que yo te he mostrado en este video. Además, recuerda que en el canal también tenemos un curso de programación orientada a objetos que está relacionado a Java. Mejor dicho, es un curso de programación orientada a objetos en Java. Es un curso desde cero en el cual vemos muchos y muchos ejercicios para poder comprender este tema. Además, recuerda que también de momento tenemos cursos en una plataforma llamada Udemy, pero aquí tenemos cursos un poco más avanzados, como cursos relacionados a Spring Boot, Kubernetes, Docker y otras herramientas muy interesantes e importantes en el mercado. Igualmente recuerda suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video con todos tus amigos, ya sea tus amigos del salón, tus amigos del barrio, tus amigos del colegio, tus amigos de la universidad, tus amigos de la disco y tus amigos de cualquier lado. No olvides compartir este video con todas tus amistades, todos tus contactos y toda tu red de amigos. Bueno, ya te he repetido amigos como 20 veces, pero igual te lo voy a seguir repitiendo. Recuerda suscribirte al canal, compartir este video y nos vemos en un próximo video. Pero antes, recuerda, empieza a aprender ahora, porque la tecnología avanza y tú también.